Desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Me miras, de cerca me miras. Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Están Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, y estamos en esta ocasión con el quinto ciclo de preguntas de la Facultad de Arquitectura y Arte. Este ciclo de preguntas, como todos ustedes saben, se trata de generar un espacio para que las y los académicos de la facultad puedan presentar muy brevemente su quehacer, proyectos, reflexiones, etcétera, y que las pongan en conversación entre pares, ojalá de distintas disciplinas. Y hoy día teníamos a dos invitados, como han sido las últimas sesiones, pero la profesora Naira Illich está enfermita en casa, así que sonamos, no vamos a poder contar con ella, pero estamos con Cristian Miranda. Gracias por la fanfarria. Que está aquí presente con nosotros y que nos va a contar un poco lo que hace, así que me va a tocar hablar más nomás. Y voy a tener que interpelarte como si fuera el otro invitado, además de la moderadora. Pero antes de empezar, y de darte las gracias por estar acá, porque yo sé que todos estamos muy ocupados y tomarse un tiempo para conversar en la radio, a pesar de que es muy entretenido, a veces es difícil. Cristian bueno, tú tienes una licenciatura en filosofía. Sí. Pero después sacaste una maestría en artes convenciones. Es un magíster un poco histórico en la Chile de teoría e historia del arte. Es magíster en arte y, bueno, ahí eso fue ya hace rato, hace como 20 años. Y después hice el doctorado también en la misma departamento de teoría del arte, un doctorado en filosofía, convención en estética y teoría del arte. Esa ha sido mi formación académica. Perfecto. ¿Y actualmente eres el director de la... Yo soy el director de la Escuela de Artes Visuales, llevo un año más o menos ejerciendo el cargo. Sí. Lo que pasa es que, no lo digo yo, lo dicen los colegas con más experiencia en la universidad, son cargos importantes, pero claro, a veces podrían tener un mayor reconocimiento, diría yo. Sí. Porque en el fondo el director de escuela o directora de escuela tiene que hacer muchas cosas al mismo tiempo, gracias a sus las 22 deberes que tiene asignados por el reglamento de escuela en la universidad. Entonces, en algún sentido, claro, es muy exigente, así que, pero bueno, también tiene sus cosas buenas, digamos, que son la relación con los estudiantes y las actividades que se pueden desarrollar a partir de la escuela. Sí, yo creo que la escuela ha estado en muy buen pie desde que tú... Gracias. Gracias. Bueno, y además de la dirección de escuela, que como si no fuera suficiente, además eres el... director de la revista de Arte y Territorio, que tiene prometido un segundo número que todavía no sale, pero que tiene un primer número que usted, cualquiera, puede descargar de la página web de la Galería Réplica, que es la galería que está asociada al Instituto de Artes Visuales, pero del cual también participa la escuela, porque ahí exponen estudiantes que están en proceso de egreso sus trabajos finales. Entonces, si bien es cierto tiene una dependencia directa del instituto, la escuela participa a través de ese tipo de actividades y de otras. La Galería Réplica ha sido un espacio baluarte esencial para la facultad completa, no solo para el Instituto de Artes Visuales. Para la no, es muy importante para los estudiantes que presentan sus trabajos finales del proceso de graduación, pero también para aquellos que trabajan como laborantes ahí, ¿no? Una experiencia no solamente en términos de recibir al público que eventualmente puede ir a las inauguraciones de cada una de las exposiciones, sino también esos estudiantes laborantes y otros y otras, porque en realidad es una carrera mayoritariamente de mujeres, digamos. O sea, verdad, tiene 85% más o menos de mujeres. Pueden también participar de la experiencia de trabajar con artistas que montan sus trabajos ahí, ¿no? Y eso es muy importante porque no solamente
que uno podría diferenciar en las artes visuales varias cosas que a veces son muy particulares de las artes visuales, aunque no necesariamente están ausentes de otras prácticas artísticas, que es el proceso de producción, de montaje, y la gestión que acompaña a eso, ¿no? Entonces eso es muy importante para la formación de las estudiantes, porque esa experiencia también de alguna manera les permite imaginar, relacionarse con lo que ellos mismos o ellas mismas pueden hacer estando ya en la escuela. Porque, claro, asumir distintos roles en el fondo y entender las claro, dimensiones profesionales. Y de hecho hay estudiantes que están todavía estudiando, están dentro de la carrera, que exponen, hacen exposiciones colectivas, individuales. Entonces la escuela, como otras escuelas, hace aportes, digamos, modestos, digamos, económicos, para que ellos y ellas puedan exhibir sus trabajos. Y eso creo que es una formación complementaria a la que tienen dentro de las asignaturas, porque curiosamente una carrera no es solamente la docencia, ni aprobar asignaturas por parte de los y las estudiantes. Es también todo aquello que gira en torno a eso, porque profesores y profesoras son artistas. Entonces, bueno, de hecho, en la facultad se hace un esfuerzo para que los estudiantes y las estudiantes participen en lo sé. cosas. De hecho, por ejemplo, y naturalmente, hablando como emprendimientos de gestión en torno a la cultura y las artes, por ejemplo, en artes musicales, yo sé que hay un grupo de estudiantes que armaron una productora. Ya. Sí, en arquitectura hay algunos estudiantes que armaron una oficina que hacen y reparan muebles. O sea, existen como ciertas iniciativas de asociación. Me imagino que en audiovisual, en creación audiovisual deben haber también el germen de productoras, porque en el fondo son trabajos en equipo, y esos trabajos en equipo no existen si no hay distintas personas que conformen esos equipos, y siempre es bueno que esas experiencias se adelanten al momento en que los y las estudiantes derechamente trabajen, o sea, egresen y tengan un trabajo en el cual desarrollarse profesionalmente. Sí, bueno, y también el espacio de la facultad donde existen todas estas disciplinas permite que esas asociaciones sean más complejas, ¿no? Entonces uno podría pensar... Claro, son complejas porque, bueno, depende del ámbito. En las artes visuales es complejo porque, en el fondo, como otras áreas del arte, dependen de muchas otras cosas que no son solamente el trabajo del o la artista. O sea, una galería, y generalmente son galerías, ¿no? También la experiencia, el aprendizaje, la experiencia de poder elaborar un proyecto para postularlo a Fondar, que es como... son los proyectos naturales son los proyectos que directamente los y las artistas pueden acceder, ¿no? Entonces esas cosas yo creo que hacen de la formación de las estudiantes de artes visuales una formación que no solamente ocurre en esta carrera, sino que en otras carreras que se han ido actualizando, que debe incorporar ese tipo yo diría, de formación que abra oportunidades para los y las estudiantes y que no las cierre a una formación más tradicional en oficios, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, que es muy respetable, en fin, yo no tengo ningún problema con eso, pero quiero decir que en el fondo es abrir posibilidades y no, digamos, limitarlos a cuestiones que de repente le pueden restar, ¿no es cierto?, lo que llamarían ahora salidas laborales, digamos. Claro. Sí, o sea, en el fondo hemos logrado ver que naturalmente los estudiantes, la gente más joven que entra a estudiar, tiende a tratar de buscar como ciertos modelos que les posibilitan ser más autónomos. Sí. Existen como modelos de vida que son más autónomos, no existe tanto una noción como estática del desempeño profesional. Sí. Y sin embargo, sigue existiendo un espacio en la universidad para tener pensamiento crítico, para poder desarrollar como temas profundamente en el fondo. Bueno, nosotros y nosotras en la escuela, de la cual participan exclusivamente casi profesores y profesoras del Instituto de Artes Visuales, da naturaleza a la carrera. Pero por una parte, dentro del proceso formativo de los y las estudiantes hay el intento de que no solamente las asignaturas teóricas colaboren o contribuyan al desarrollo de un pensamiento crítico, eso también, por supuesto, que forma parte de sus trabajos dentro de los talleres centrales. Pero claro, ahí es un proceso lento. Yo no creo que las artes visuales,
funcionan a tiempos distintos a cómo funcionan otras artes, creo yo. No lo estoy inventando yo, digamos, es cosa de ver la trayectoria de artistas que ya tienen años de trabajo. Bueno, depende del artista, pero el artista que se ha invitado aquí 2 veces, que tiene como un reconocimiento internacional, que es Alfredo Yar, es una persona que desarrolla proyectos que le toman varios años, ¿no? Y tiene el privilegio de tener varios proyectos funcionando. Entonces los tiempos de las artes visuales son un poco lentos a veces, en comparación a lo que pueden ser las producciones de otro tipo, ¿no? Que están exigidas también por tiempos distintos, ¿no? Claro. No es que a las personas se les ocurra hacerlo más rápido, ¿no? No, corresponden a otro tipo de... Y la otra cosa que yo creo que también es importante es la posibilidad que tienen los estudiantes de desarrollar la enseñanza, ¿no? La educación artística, que no solamente es la pedagogía, digamos, ingresar al sistema escolar, sino que es la mediación, ¿no es cierto?, Claro. artística, el trabajo en centros culturales, en los mismos museos de la universidad, qué sé yo. Entonces, todo eso, de alguna manera, intenta permitirles, ¿no?, elaborar una aproximación a las artes desde distintos puntos de vista, ¿no? Y claro, ahí es muy importante la capacidad del pensamiento crítico, de análisis de los trabajos artísticos, de las realidades, de las políticas culturales, qué sé yo, ¿no? De contextualizar el trabajo. Bueno, y también en paralelo, además de la gestión de la escuela y de entender un poco cuáles son los desafíos de la docencia de las artes visuales y del aprendizaje de las artes visuales, tú desarrollas proyectos propios. Sí, académicos. tengo algunas cosas por ahí. No, pero en particular, y te voy a dejar para que tú presentes el tema que quieras como desarrollar, pero nosotros le habíamos puesto, cuando venía Naira al programa, como el subtítulo de la estética y la política de las imágenes, sí, ¿cierto? Sí. Porque era algo que combinaba un poco el trabajo que estaba haciendo Naira Claro. con el trabajo que estás realizando tú. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco cómo se enmarca lo que tú venías a presentar. Mi trabajo, que ya lleva su tiempo, tiene como 2 grandes líneas, diría yo. Una que está relacionada con las artes visuales, donde, como yo provengo del área de teoría, a veces he trabajado con artistas. Acabo de escribir un texto para quien fue profesor de la escuela, Carlos Fischer, ¿no?, del cual se va a hacer un libro, ¿no?, que recoge su trabajo fotográfico. Y por otro lado, tengo un gran interés por el cine, ¿no? Yo eso lo he desarrollado mucho tiempo. Yo diría que es una aproximación filosófica a las artes visuales y al cine, ¿no? Cuestión que no es nada nuevo, porque gente mucho más, ¿cómo se llama?, reconocida lo ha hecho hace mucho tiempo, entre ellos Pablo Yarzún, Sergio Rojas, que fueron 2 profesores de la Chile que también han, digamos, han contribuido a mi formación y al que yo admiro mucho. Hacen eso, ¿no?, una suerte de aproximación, pero no se trata de aplicar una teoría a una obra, sino pensar con la obra, ¿no? ¿Qué es lo que propone la obra, ¿no? Entonces, porque claro, está lleno de textos y publicaciones que lo que hacen es aplicar teorías como la psicoanalítica, y entonces intentan leer el objeto desde el psicoanálisis, pero sin hacerse cargo de alguna manera de las propiedades, de las características y las proposiciones que está en la obra, ¿no? Entonces, de alguna manera es pensar desde adentro y no desde afuera, ¿no? Eso es como, yo diría que es como... Y lo que estoy trabajando ahora es que se dieron una serie de coincidencias. Yo en mi tesis doctoral tuvo que ver con el cine de Raúl Ruiz, ¿no? Y era una lectura que lo que hacía era tratar de pensar en qué medida la cultura popular es asumida por Raúl Ruiz, no solo como contenido de sus películas, sino también cómo Raúl Ruiz transforma algunas características de lo que él conoció como la cultura popular en 2 grandes momentos, diría yo, ¿no? Antes del golpe y después del golpe, que es como una especie de división del Mar Rojo, digamos, así como por un lado, y eso le pasó a la generación de Ruiz y a generaciones posteriores. Entonces, ahí me interesaba cómo los rasgos de la cultura popular se transformaban en formas de elaborar la imagen visual,
Por ejemplo, y por eso esto lo voy a conectar con lo que estoy hablando ahora, por si acaso. No, sí, Los estudiantes se ríen de mí porque yo suelo ser alguien que se va por las ramas, digamos. Pero yo les digo que es muy chileno eso, irse por las ramas. Es que no te vas por las ramas, es como que ya... don Cristian Miranda, ¿podría usted explicar cómo se hace un café? Sí, claro. Bueno, hay que saber que el café claro. proviene y partir ese es el mal de la formación de quien estudió filosofía. Tienes que el origen. Que va a los fundamentos. Claro, y de ahí. Entonces, lo que digo es que, claro, esa lectura de lo popular era como, por ejemplo, cómo hablan los chilenos. Yo me siento muy identificado con eso. Cierto tipo de chileno y chilena, ¿no? Uh-huh. Porque eso ha ido cambiando mucho y yo creo que va a seguir cambiando ahora con quienes han migrado a nuestro país. La realidad cultural de Chile va a cambiar de aquí a unos 10 años de forma muy importante. Pero hay cierta dimensión de la cultura popular en que los individuos tendían a irse por las ramas, a hacer digresiones, lo que llamaba Raúl Ruiz las incoherencias, ¿no? Entonces yo parto con una cosa y termino hablando otra, ¿eh? Es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, eso se transformaba, por ejemplo, en una manera de mover la cámara, ¿no? Así como mover la cámara sin seguir las leyes de la filmación o del cine. Bueno, y eso tenía que ver con la parodia, porque la parodia lo que hace es tomar temas que se han hablado en serio y transformarlos en temas risibles, ¿no? Eso es como el folclore, digamos, popular, ¿no? Que toma temas, digamos, serios de la cultura oficial y los transforma en una especie de... No es chiste, ¿no? Es una manera como de quitarle gravedad, ¿no? Y de alguna manera, solapadamente, de estar en contra de la cultura oficial, ¿no? Entonces, yo partí por ahí, digamos, afortunadamente aprobé el examen de grado. Entonces, llegó un momento que yo no diría que está determinado por los 50 años del golpe, ¿no? Uh-huh. Porque, por eso digo que es una coincidencia, no es que yo tuviera en mente eso. Pero en algún momento se me ocurrió, por esos intereses, a veces de puro aburrido, pero también intereses genuinos, digamos, de hacer un paralelo. Esto es como un plan que tengo de largo aliento. Yeah. Y eso necesita disciplina, pero no sé si lo alcanza a hacer, digamos. Es que quiero comparar el trabajo de Raúl Ruiz con Patricio Guzmán, los trabajos que tienen sobre Chile. Yeah. Bueno, Guzmán tiene todo sobre Chile casi, pero Ruiz no. Yeah. Bueno, porque Ruiz se fue exiliado y, digamos, yo diría que los intereses de Ruiz eran más variados que los intereses de Guzmán, ¿no? O tenían, no sé si variados, pero tenían otros intereses. Y a propósito de Chile. Entonces... por una cuestión casi supersticiosa, esto también se lo digo a los estudiantes, yo soy supersticioso pero ateo al mismo tiempo, entonces es una cosa bien rara, digamos, ¿no? Es decir, los dos nacieron en el mismo año, el año 1941, entonces son exactamente de la misma generación, con trayectorias muy distintas y con apreciaciones de Chile muy diferentes en términos cinematográficos, ¿no? Yo diría que Guzmán tiene una relación más militante en términos políticos y Ruiz siempre tuvo una relación un poco díscola respecto de sus propios intereses políticos, lo cual le trajo algunos inconvenientes con la propia Unidad Popular. Pero al mismo tiempo, y esto ya es más interesante, es en qué medida lo de Guzmán es un acercamiento de un discurso, yo diría, serio sobre los chilenos. De hecho, su voz es grave, ¿no? Uh-huh. Algunas personas malintencionadas dicen que habla como un sacerdote, pero yo no llegaría tanto. Ya, pero entonces en el fondo, para los que nos están recién escuchando, estamos hablando con Cristian Miranda, profesor de la Escuela de Artes Visuales. Sí. Estamos en el contexto del ciclo Pregunta, entonces nos está contando un poco lo que está haciendo. Entonces tú nos dices, yo me he dedicado a lo largo de estos últimos años a estudiar como las imágenes en el cine de Raúl Ruiz. De Raúl Ruiz y de Patricio Guzmán. Reflejan de alguna manera una distinta visión de la chilenidad, ¿no? Claro, yo diría como de la idiosincrasia. Sí, yo creo que
tienen sus resquemores con lo que podríamos llamar esa identidad chilena. Yo creo que ellos, en algún sentido, la ponen en cuestión, de distinta manera. Ruiz dice que cuando enfrentamos los chilenos estamos hablando de algo ambiguo, algo que es como si esos chilenos o los chilenos y las chilenas le hicieran el quite, ¿no? a asumir su propia identidad, ¿no? Porque esa identidad de alguna manera es impuesta, ¿no? De la cultura popular se resiste. En cambio, Patricio Guzmán está hablando de una dimensión política más militante, diría yo, en que es muy importante la transformación histórica, ¿no? Él está muy interesado, y ahí viene el punto, ¿no? Está muy interesado en el pasado, ambos están interesados en el pasado reciente de Chile, de manera muy diversa. Y mi interés por Guzmán es porque creo que, sobre todo en sus últimas películas, es posible reconocer una condición nostálgica. De hecho, la película que inaugura la trilogía Nostalgia de la Luz, El Botón de Nácar y La Cordillera de los Sueños, se llama Nostalgia de la Luz, precisamente, ¿no? Y a propósito de que él estrenó el año pasado, Patricio Guzmán, la película Mi País Imaginario, me di cuenta que efectivamente para él Chile es un país imaginario, ¿no? Y esto lo digo no de forma peyorativa, pero creo que es la manera tengo la impresión que es la manera de ponerse al día de Patricio Guzmán respecto de lo que estaba ocurriendo en el estallido social, porque lo que había hecho antes estaba referido a la unidad popular como si ahí hubiese ocurrido una verdadera revolución, ¿no? O una revuelta, o una transformación histórica importante. Y pareciera ser que todo lo que viene después está juzgado a partir de eso, ¿no? O sea, me refiero si es o no una auténtica, o un intento auténtico de cambio, ¿no? Entonces la categoría central ahí es el de nostalgia. Yo creo que su cine está atravesado por eso y por otras cosas, pero a mí me interesa esa. La nostalgia en esas imágenes. Sí. Oye, te tinca que vayamos al corte y a la vuelta podamos ver las imágenes, algunas de las imágenes que trajiste para que nos puedas explicar en el fondo, o podamos como detallar para la gente que no necesariamente ha visto las películas, claro. Haya visto las películas, pueda entender. Taken back everything you've given to me.
acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, la Facultad de Arquitectura y Arte, y estamos en el ciclo de preguntas número 5 de la Facultad de Arquitectura y Arte con el invitado Cristian Miranda. La profesora Naira Illich está enferma, como contábamos, así que no se nos pudo unir, y le estábamos preguntando un poco al profe. Soy profe. ¿Eres profe? Sí. El profe de qué se trata su investigación. Entonces, así como resumen rápido. Bueno, yo lo que estoy trabajando es la categoría de nostalgia desde un punto de vista estético, o sea, de cómo se conforman o se componen las imágenes en el cine de Guzmán, y desde el punto de vista político, ¿no? Entonces ahí estamos viendo una imagen de la película que inaugura la trilogía, Nostalgia de la Luz, El Botón de Nácar y La Cordillera de los Sueños, que es la trilogía, digamos, que parte del 2010 y termina, ¿no es cierto?, o sea, casi finales o sea, como 2018, 2017. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Creo que yo sigo la tesis de Guzmán, ¿no? ¿Ya? Y su tesis tiene que ver con una suerte de ruptura, ¿no? En la historia, él mismo lo dice en esta película, la ruptura entre ese Chile original, ese Chile anterior, o sea, original, bueno, sí, ese Chile original para él que es anterior al surgimiento de los intentos de revolución en Latinoamérica y particularmente en Chile, que en Chile él la llama una revolución democrática. Y lo que me interesa ahí es la nostalgia como origen, ¿no? Entonces estamos viendo cómo él relaciona el trabajo de los astrónomos que buscan el origen del universo. Vimos un telescopio, vimos ¿no es cierto?, un anillo de astros. Y ahora vemos en el momento de la película en que él piensa el origen de un cambio, de una transformación profunda en Chile, de pasar de ese Chile inocente, que él llama aislado de su niñez, al Chile convulsionado de los años 60 y 70, ¿no? Y el escenario que elige en esa película es el desierto, ¿no? El desierto como el lugar donde confluye la astronomía, donde están estas instalaciones de los telescopios, las huellas que han dejado los pueblos originarios hace muchos siglos en el desierto, y la historia política que ahí acontece, ¿no? Después del golpe estamos viendo un campo de concentración y luego veremos una imagen de las mujeres que buscan los restos de los detenidos desaparecidos que fueron enterrados y desenterrados. Esa escena es horrorosa en esa película. Bueno, eso. Entonces hay una cosa, si nos quedamos con esta imagen... hay una cosa con la nostalgia como origen, es decir, la nostalgia es ese sentimiento, esa relación afectiva con el pasado que tiene que ver con la pérdida de lo que, digamos, de el origen en el sentido de la patria, del hogar, en fin, puede también ser la infancia, ¿no? O sea, todos momentos inaugurales, ¿no es cierto?, de algo con los cuales hemos perdido esa relación a partir de la experiencia, pero añoramos volver ahí sabiendo que no podemos. Entonces, claro, es una suerte de conciencia trágica, ¿no? Hagamos lo que hagamos, eso ya no va a volver. Está perdido. Sí. Es como la belleza de lo perdido. Entonces, me da la impresión de que en Nostalgia de la Luz hay algo como eso, o sea, 3 orígenes de distinta condición, pero que tienen que ver con ese origen al que añoramos conocer a través del conocimiento de la astronomía, pero que en el fondo lo que sucede es que nos llega millones de años después, te fijas ahí, las huellas de eso, ¿no? El asunto, ¿no es cierto?, de las huellas de los pueblos originarios, también de ese origen anterior a la historia occidental. Y después la búsqueda, ¿no es cierto?, de los restos de los detenidos desaparecidos, como en el fondo ese origen traumático que cambió la historia de Chile, que no está cerrado ni está resuelto, ¿no? Igual habla un montón del director, ¿no? Sí. O sea, más que de Chile. Habla de él porque yo creo que son sus preocupaciones, digamos, y yo encuentro que es muy... Lo que pasa es que da la sensación, pero esto es algo que tendría que desarrollar, yo no lo he desarrollado todavía, es que esa vuelta al origen es la vuelta a aquello que está antes de nuestro propio presente, de nuestra historia, y que está clausurado para nosotros, pero que de alguna manera sirve de referente para juzgar el presente. Entonces,
da la impresión de que en su mirada el pasado tiene mayor importancia que el presente y por lo tanto determina el presente. Ese es el mecanismo de la nostalgia. Que sí. El pasado se juzga a sí mismo en referencia, o sea, el presente se juzga en función del pasado. Entonces, ese pasado idealizado también. En algún sentido sí, claro. O sea, no es perdona, pero sí. Al menos en las imágenes que tú nos traes y también en relación a lo que me voy acordando de la película, está esta idea como de que antes había más luz. Claro, nostalgia la luz es nostalgia de ese momento luminoso, ¿no? Claro. Ese momento luminoso que da origen al universo, que da origen a la historia antes de la historia, ¿no? Los pueblos originarios, y que da origen al presente luminoso, pero que es siniestramente luminoso. Estoy recordando un texto de Agamben que dice que el presente nos encandila, pero en el fondo lo que tenemos que leer en el presente son esa especie de penumbras que está en esa luminosidad, ¿no? O sea, la luminosidad funciona gracias a que desaparece la penumbra, pero no desaparece por completo, ¿no? Entonces, bueno, y las imágenes que seguían son imágenes, en realidad lo que gatilla este interés es la última película de Guzmán, que es Mi País Imaginario, este es el inicio de Mi País Imaginario, que es una película sobre el estallido social, ¿no? Y la película parte con una cita de otra película del propio Guzmán, que es La Batalla de Chile. Y eso me parece a mí que vuelve a remarcar esta idea de que esta supuesta revuelta que ocurrió en 2019, ¿no? Es una revuelta que tributa a esa revolución inicial, ¿no? Que es la de la Unidad Popular. Y justo después de eso viene esta imagen que me parece muy, muy increíble, porque es la imagen de piedras, ¿no? Estas piedras son las que son pedazos de cemento, no piedras, pero parecen piedras, ¿no? Que se usaron en las protestas y que recuerdan la lluvia ¿no es cierto?, de esos materiales que vienen de la Tierra, de este principio del universo que ocurrió hace millones de años. Entonces, esta lluvia de piedra es como la lluvia que da origen al universo, ¿no? Hay una analogía que se puede hacer ahí. Pero el punto es que el estallido es como el origen de algo nuevo en la historia de Chile, ¿no? Es una vuelta a empezar. Claro, entonces es lo que diríamos que es un acontecimiento, dirían los historiadoras, es un acontecimiento. Entonces, y bueno, aquí está la imagen, luego de eso hay una entrevista a una mujer que participa de las protestas y entonces hay una suerte de discurso, ¿no? Que yo diría que, yo no juzgo esto moralmente, ¿eh? Para ser sincero. Que no se malentienda, digamos. Yo lo que hago es, sigo el consejo que leí por ahí de Gilles Deleuze, que decía, antes de juzgar algo hay que tratar de comprenderlo, ¿no? Porque si no uno no sabe de lo que está hablando, ¿no? Claro. Y entonces está pensando a partir de prejuicios, que en el fondo no es pensar, sino que es resolver el asunto a partir de lo que uno cree, digamos. Gestionarlo, ¿no? Entonces lo que voy a decir ahora es que el discurso de ella no lo evalúo en principio en términos morales, como si yo estuviera juzgando lo que ella dice. Ella dice que en el fondo se está sacrificando, participando en la revuelta, incluso dejando a su hijo con su familia, qué sé yo, y porque tiene una misión más importante, ¿no? Que es participar de esto para que Chile cambie, ¿no? Entonces creo que ahí hay nuevamente un gesto refundacional, o sea, crear el origen de un orden nuevo. A eso me refiero, ¿no? Y bueno, aquí está también el asunto que creo que también es importante, que yo tampoco lo he pensado tanto, pero creo que hay, después de eso, que no es exactamente esta imagen, pero después de lo que dice la mujer, Guzmán recuerda un consejo que le dio Chris Márquez. Chris Márquez fue un gran documentalista, que fue el que le ayudó a llevar los rollos de película de la Batalla de Chile a Francia para ser editados, y en el fondo se salvaron un poco con eso, ¿no? de la dictadura, de la destrucción que sufrieron muchas películas después del golpe militar. Entonces, él dice que para un documental lo importante es estar en el momento en que se prende la primera llama, ¿no? O sea, la chispa que gatilla, ¿no es cierto? Nuevamente refiriéndose al origen, ¿te fijáis, no? Y la segunda, pero al mismo tiempo uno que piensa, ¿cuál es la chispa, diríamos, ¿no? La violencia. ¿Y cuál es el incendio? La revuelta, ¿no? Entonces, sin querer,
o sea, antes de llegar a hacer un juicio de eso, lo que me interesa es cómo se trama el argumento del asunto, de la tesis que desarrolla Guzmán en la película. Yo tengo diferencias con las apreciaciones que él tiene, o sea, respetándolo mucho. Yo soy un fan de la trilogía La nostalgia de la luz, aunque también tengo grandes diferencias con las tesis políticas que hay. Pero creo que lo que me llama la atención es que luego de esa trilogía viene este documental que es muy convencional y que de alguna manera renuncia por un momento a ese lenguaje visual muy elaborado estéticamente de la trilogía y se vuelve un documental más convencional. Y eso es lo que me sorprende, ¿no? Me sorprende cómo un documental... No es tan raro en la historia del cine, en realidad. Pero un documentalista como él, que tenía como esta especie de elaboración, sí, termine como cediendo ese espacio. A una manera más conservadora. Entonces es raro hablar... No es raro, es curioso hablar de un momento de quiebre institucional, que él lo lee como una revolución, usando un lenguaje conservador dentro del campo del documental. Entonces, entre el discurso, diríamos, audiovisual y lo que dice su voz, hay una suerte de paradoja, ¿no? De desafinación. Claro. Pero no te parece, o sea, solo como para seguir como dándole vuelta al asunto, me parece primero que nada súper interesante pensar que él está como siempre buscando el momento épico de cambio. En el fondo que él define como la esencia de nuestro país como una sucesión de hechos que son siempre el principio de algo nuevo y que nunca habla como del persistir o de la así como eso es aburrido, no, tenemos que buscar siempre como el principio. Lo que pasa es que yo creo que tiene algo de razón, tiene algo de razón. Necesitamos buscar los momentos épicos de reinicio. Es que yo creo que eso me faltó agregar. Creo que en su documental hay efectivamente en las palabras de la mujer, en el registro que él hace, en la manera en que monta las imágenes, hay un intento de recurrir precisamente a una narración épica, ¿no? Donde lo que existe es una figura que, como bien dice la mujer, tiene que renunciar a su propia vida familiar, a la cotidianidad y entrar en este... infantil también, muy infantil. Yo diría... Ella y el otro personaje que entrevistan también. Sí, pero lo que pasa es que, esa es la tesis, uno de los elementos de la tesis política, ¿no? A mí, por un lado, me parece, claro, que puede ser muy discutible el hecho de plantear la refundación de algo como si pudiéramos hacer borrón y cuenta nueva. En segundo lugar, porque además uno podría juzgar esto con un argumento que llamarían los historiadores e historiadoras contrafactual, ¿no? O sea, luego de la revuelta viene el proceso en que la clase política se quiere hacer cargo del proceso, contra lo cual ni siquiera puedo decir que estoy en desacuerdo, porque hay que canalizarlo de alguna manera. Y luego la derrota del plebiscito donde gana el rechazo, ¿no? Entonces uno podría leerlo desde ahí, decir, bueno, esto fue un acto de ingenuidad, ¿no es cierto? Porque finalmente, mayoritariamente la población. En algún sentido eso no es inapropiado, porque uno lee el pasado desde el presente, independiente... O sea, claro, es injusto, porque en el fondo es una ventaja, que estén mirando después de los resultados. Pero lo que yo sí creo es que en parte esa gran derrota corresponde también a que hemos sido instruidos de que la manera de evolucionar es a partir de esa mirada moderna de lo eternamente nuevo. Sí. Entonces, si es que tú crees que la única manera de avanzar es partir de cero, y nadie te educa que la única manera de cambiar es efectivamente partir de cero y trabajártelo todo y sacarte la cresta y tener paciencia, en el fondo, si es que las respuestas no son lo suficientemente rápidas, suficientemente así como épicas, digamos, así como llegó alguien y dijo se acabó el capitalismo, digamos. Sí, claro. Entonces en el fondo si nadie se para al frente de un podio y dice se acabó el capitalismo, no vale. O sea, bueno, hay un famoso originalmente de formación geógrafo, pero que se dio cuenta que la geografía no es solamente la descripción física de los territorios, que es David Harvey, que tiene las 17 contradicciones del capitalismo, un libro, ¿no? Y precisamente dice eso, ¿no? Se ha anunciado hace 150 años o 100 años la crisis del capitalismo, y es cierto que las crisis han ido siendo más frecuentes y más profundas, pero tampoco uno puede adivinar qué es lo que va a suceder, ¿no? Porque tampoco hay una alternativa a eso, por lo menos que se avisore, ¿no?
Lo que sí creo es que, claro, uno podría jugar de cierta ingenuidad a esas lecturas precipitadas, ¿no? De que estamos en un nuevo inicio. Creo que eso pudo haber sido muy precipitado. Pero también van de la mano con el hecho de que los acontecimientos, como no solamente el estallido social, sino la pandemia, por ejemplo, nos ponen ante la sensación de que las cosas, el orden de las cosas, distintos niveles, el trabajo, la vida cotidiana, las amistades, las relaciones humanas, las comunicaciones, efectivamente cambiaron. O sea, a partir de esos acontecimientos. O sea, nuestras clases fueron por Zoom, nuestras relaciones fueron con los y las estudiantes y los colegas vía virtuales, y parece que eso llegó para quedarse en algún sentido, ¿no? Porque cada acontecimiento de alguna manera da la sensación de que estamos ante algo que efectivamente genera un cambio profundo, ¿no? Lo cual no quiere decir que lo que existía antes desaparezca. Ahí puede estar la ingenuidad, digamos, ¿no? Es decir, claro, y esa suerte de nostalgia que plantean las películas de las que estamos hablando, en las cuales esa imagen de lo que desapareció de alguna manera se anhela, hace que en el fondo te cuenta el cuento de que en realidad el tiempo son una sucesión de hechos entrecortados, sí, puntos, ¿no? Discontinuidades. Esas discontinuidades, sí, que efectivamente no son tales, eso es una manera de narrar el tiempo, y que creo que nos tiene condenados a siempre buscar. Bueno, eso es parte de lo que se conoció. Yo tengo también mis reticencias contra esa categoría como posmodernidad, ¿no? Este predominio, este fin de los grandes relatos que te explicaban el mundo, y el predominio de la fragmentación de los relatos y la multiplicación, ¿no es cierto?, de esos relatos. Claro, entonces es curioso porque en esa condición de la cultural, como dice Frederick Jameson, que es un famoso teórico de la cultura, de alguna manera, después de eso, digamos el posmodernismo es una especie de cansancio, agotamiento de la cultura occidental, ¿no? Que ya no puede dar respuestas a los problemas contemporáneos, ¿no? Hay una película que se llama Los hijos del hombre, que no me acuerdo quién la dirige, tengo una muy mala memoria, pero que habla de una película comillas de ciencia ficción, no en el sentido de naves espaciales, sino en el sentido de un adelantamiento de lo que puede ocurrir en el futuro de la humanidad, el momento de la humanidad que ya no puede tener hijos, ¿no? Los seres humanos ya no pueden tener hijos, entonces se agota la vida y todo se vuelve relativo porque no hay futuro, ¿no? Entonces creo que... Estamos, perdona, te voy a tener que interrumpir porque estamos ya en la hora de cierre y lamentablemente, como todos saben, en la radio los minutos cuentan y hay otro grupo que sigue después de nosotros. ¿Al cual le damos un saludo? Salimos. Sí. Encuentro súper interesante, solo para cerrar, encuentro muy interesante esta idea de que analizando como la manera en la que se representa visualmente una idea como de un país o la historia de un país, de alguna manera pudiese develar no solo las aprehensiones e intereses del director, que son evidentes que se le cuelan, sino que también como tratar de entender por qué seguimos comportándonos de la misma manera o cuáles son aquellas características que nos hacen entendernos a nosotros mismos y replicar nuestros propios modelos. Porque a mí esto de lo que hablábamos, así como de tener un estallido social y después tener un plebiscito en el que nos va como el forro. Y tener después una convención que está en una especie de sentido contrario a lo que supuestamente fue la primera convención. Habla de que hay algo que no estamos logrando canalizar bien en términos de continuidad, de pensamiento colectivo, ¿cachai? Como que todo se va prepicando, recortando, no sé. Es que bueno, yo creo que una de las cuestiones que sí uno podría más o menos tener una coincidencia con la lectura de Guzmán es que efectivamente el golpe militar introduce un nuevo orden en Chile, ¿no? Y ese nuevo orden implica un corte, ¿no? En el sentido del trauma, ¿no? Esta división que introduce no solamente una transformación de un modelo económico, una transformación profunda cultural, ¿no? Y esa transformación abarca la educación, la economía, la política, ¿no? Nos estamos quejando, y con mucha razón, de lo que podríamos llamar el desfonde de la política en Chile y de que todo se transforma en una operación, una gestión, pero no hay muchas ideas, ¿no es cierto? Articuladas, quiero decir. Y todo se transforma en medidas específicas para resolver cosas muy puntuales y salir del problema, digamos. Entonces,
Creo que esa transformación es precisamente ese corte es de alguna manera un corte que habla de esa falta de poder conectar la historia de Chile, ¿no? Y leerla no solamente en los episodios, sino también leerlas en lo que llamaba Ferdinand Brodel, en esa larga historia, ¿no? De Chile. Yo no soy historiador, pero me interesa mucho precisamente esa doble dimensión. Creo que en las películas esa doble dimensión se puede leer. Sí. Me recuerdo lo que decía Carlo Ginzburg, a veces uno puede leer en las películas cosas que los historiadores incluso estarían en contra. Porque se les filtran, ¿te fijas? Claro. Se filtran. Y yo por eso tampoco tengo una aproximación moralista a las películas, porque yo diría, son provocaciones en algún sentido, para pensar algo, para pensar con las películas. Oye, excelente. Muchas gracias por venir a compartir tu trabajo, Cristian. De nada. Cuando vayas avanzando tienes que venir a contarnos un poco Por más. supuesto. ¿Te tinca? Dentro de mi labor de director de escuela trataré de avanzar. Claro, Hay que tomarse la vida con humor, ¿no? Exacto. Bueno, les damos las gracias a toda la gente que nos escuchó a esta quinta versión de Ciclo de Preguntas y nos vemos el próximo jueves en Desde la Ventana, como siempre. Abrazos, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias por su atención. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.